que la gente lea. Hoy nos visita en nuestra barra de cultura Juan Cruz, que este lunes se erige en nuestro invitado, a raíz de la publicación de su último libro, Toda la vida preguntando, editado por Círculo de Tiza. En más de 400 páginas, el periodista nos descubre a través de sus entrevistas algunos de los referentes literarios de la última mitad del siglo XX. Juan Cruz nos muestra sus charlas más destacadas con escritores de la talla de Doris Lessing, Mario Benedetti, Mario Vargas Llosa, Miguel Delibes, Javier Marías, José Luis Sampedro, Susan Sontag, Elena Poniatowska, Julio Caro Baroja, Pablo Neruda, Francisco Ayala, José Saramago o Gabriel García Márquez, entre otros. Mario Vargas Llosa, con el que guarda una amistad personal desde hace años, ha escrito el prólogo de este libro cargado de reflexiones y desnudeces por parte de los entrevistados. De Vargas Llosa dice que es un caso raro de escritor, que se escabulle del entrevistador para llevarlo a su terreno. Confesó a Juan Cruz que escribe porque no es feliz y no quiso hablar de su enemistad con Gabriel García Márquez. Con el maestro colombiano, su amigo Gabo, cuya entrevista la realizó en 1991 en Barcelona, Juan Cruz reflexiona sobre el mundo del periodismo, sobre la perfección, sobre América Latina, sobre el amor. De Susan Sontag, una de las intelectuales más brillantes del siglo XX, Juan Cruz dice que es un ser fascinante, que rechaza hablar sobre sus obras. Por eso en esta entrevista, fechada en 1978, hablan de la literatura de otros, de cine, de comunismo, del hombre y del poder. Juan Cruz nos relata la maravillosa conversación que tuvo en 1970 con Pablo Neruda a bordo del Verdi, en Tenerife. Hablaron del Che Guevara, del Chile de la época, de poesía y de la lengua castellana. Cómo no, también de su premio Nobel. Una de las más especiales para el periodista canario es la que realizó a Günter Grass en julio de 2005, la última que concedió el recientemente fallecido Premio Nobel de Literatura. Le contó sus decepciones políticas, su pasado, hablaron de su obra maestra, El tambor de hojalata. También reflexionaron sobre Cuba y sobre Estados Unidos. Junto al autor de Toda la vida preguntando, estará su partener de cada lunes en la barra de cultura, Fernando Rodríguez Lafuente, conocedor también de muchos de los escritores entrevistados y que nos traerá su habitual recomendación en forma de libro. Vamos pues con nuestros dos invitados literarios. Yo, una en la que se menciona que entrevistas, ahí ha habido un salto porque justamente de la grabación al directo parecía, pero estamos en directo ahora, son las 12 menos un minuto, menos medio minuto. Juan Cruz, buenas noches. Muy buenas noches. Normalmente Juan Cruz nos hace cada lunes una recomendación literaria, pero hoy vamos a ser nosotros, ¿verdad, Fernando?, los que recomendemos un libro de Juan Cruz. Una selección, ¿se ve bien? No se ve muy bien, ¿no? Ahí por la luz, bueno, ahí lo vemos un poquito mejor. Bueno, un libro que es la selección de algunas, y ahora lo van a ver mucho mejor ahí, que es la selección de algunas de las mejores entrevistas a lo largo de su dilatada carrera profesional de Juan Cruz. Toda la vida preguntando se titula este libro, que es la recopilación de esas entrevistas. Juan, tiene que ser para una persona y un periodista como tú, tiene que ser dificilísimo hacer esta selección de las mejores entrevistas, de las muchísimas que has hecho y todas, casi todas, muy interesantes. Bueno, la verdad es que el secreto es que yo no lo hice. Lo hizo un compañero, un editor, que se llama Ulises Ramos, que tuvo además su editorial Artemisa en Canarias y que ahora trabaja en Madrid, con su mujer María Montes de Oca, y ellos hicieron la selección. Yo sé quiénes están en la entrevista, en el libro, porque he visto la portada del libro, si no yo no intervine en absoluto. Creo que por otra parte eso hice bien. Yo creo que uno nunca sabe qué es lo más interesante de lo que ha escuchado, ¿no? Siempre tiene que haber otra persona seleccionando. Prólogo de Mario Vargas Llosa, gran amigo tuyo, sí, pero además vaya lujo, ¿no? Bueno, la verdad es que para mí es una satisfacción, porque él me ha visto entrevistar. Yo lo he entrevistado a él muchas veces. Una de mis primeras entrevistas fue hace muchos años en Tenerife, y luego ya le he entrevistado, creo que en todas sus décadas posteriores, le he entrevistado y él tuvo la gentileza de escribir sobre mi manera de preguntar. Sobre tu manera de preguntar, te quiero preguntar. ¿Cómo
Bueno, es muy difícil preguntarle a quien pregunta de una manera determinada cómo se alcanza un estilo tan peculiar, o tan reconocible más que peculiar, ¿no? Uno sabe que está ante una entrevista de Juan Cruz. ¿Cómo te planteas tú una entrevista? ¿Cómo afrontas ese proceso? Pues con respeto, con conocimiento siempre que sea posible y con conocimiento directo. Es decir, a mí no me gusta mucho la documentación de Google o documentaciones que te inducen a tener una idea. Siempre, si es un escritor, procuro leer sus libros o alguno de sus libros. Qué obviedad parece, ¿no? Sí, pero generalmente eso es mejor que llevarse por lo que ya dijo. Uno de los peligros de preguntar por lo que ya dijo es que a lo mejor no lo dijo, porque está mal recogido. Y luego, por otra parte... O porque te empeñas en que te lo repita a ti. Esta es una Sí. práctica que yo he detectado muchas veces, pero en uno mismo, cuando ha leído una entrevista previa, te condiciona mucho porque persigues ese titular y al final... Y luego la sencillez, Sergio. Es mejor preguntar a alguien cómo está que no decirle que diga pues cómo ve la Tercera Guerra Mundial. Porque cómo está, depende del énfasis que pongas, desata una respuesta u otra. Por ejemplo, si yo te digo a ti, ¿cómo estás? Tú sabes que tu respuesta no será sobre la salud. ¿Cuánto aprende uno, verdad, Fernando? Me acabas de poner la misma cara, Fernando, que estaba poniendo yo. Todas las noches. ¿Cuánto aprende uno con Juan? ¿Qué quieres decirle a tu maestro, iba a decir maestro, a tu amigo de aventuras de Barra Cultural? Y por cierto, pues estaba hablando hace un momento con Miguel Ángel Domínguez, también amigo de Tertulia Cultural en Radio Nacional de España. Radio Nacional. Bueno, pues voy a decir del libro y de las entrevistas de Juan. Él lo ha adelantado, pero si me permite lo voy a decir de otra manera, o desde otro lado. Juan se prepara muy concienzudamente las entrevistas, pero no a través de eso de Google o de las entrevistas que ya le han hecho a quien va a entrevistar, sino que se lo prepara desde dentro del propio entrevistado, desde lo que es la obra, porque claro, todos los que tú has citado y que aparecen en el libro son gente que tiene una obra detrás. Citaba a Moisés, yo todavía no citaba a nadie, pero bueno, están ahí, ¿no? Son gente que tiene una obra detrás y lo que hay que conocer es la obra, más que, y es lo que además al lector le interesa. Conocer los entresijos, las interioridades de por qué escribió esto, por qué no escribió lo otro. Pero al mismo tiempo, Juan es otra de las cuestiones, yo creo, muy características, que es lo que le hace, lo que, como tú bien decías, bastante particular y singular, ese tipo de entrevistas que afronta, es que él no lleva un cuestionario, ¿sabes?, sino que va al curso de la conversación. O sea, no hay un guión escrito, aunque hay una documentación exhaustiva preparada. El guión escrito es que contestes lo que tú me contestes, yo te tengo que hacer la siguiente pregunta. No, contestes lo que tú me contestes, yo con la información que tengo sobre ti voy a ir hilándolo para que la conversación esté viva. No, pero es que, fíjate que acabas de usar la palabra conversación, es que es el arte de conversar, no el cuestionario. No, y después hay una norma que yo creo que es, bueno, la esencia, el canon de la entrevista, ¿no? Rogamos a todos los que hagan entrevistas que las preguntas sean más cortas que las respuestas. En fin, y con eso yo creo que ahí está el libro en prensa. De Juan. En prensa, en radio y en televisión. O sea, yo creo que... Yo lo que creo es que, como decía mi madre, una sencillez muy bonita. Y si tú preguntas... Fernando dice muy bien con respecto a la estructura de una entrevista. Si tú te preparas las preguntas, es muy probable que tengas respuestas, digamos, que encajan, encajan con la pregunta. Si tú vas siguiendo el ritmo de la conversación, las preguntas siempre tendrán más sustancia, ¿no? Es como sorprenderse con la comida. Por esa razón la comida, nunca se ha inventado la comida instantánea. Tú siempre pides cosas distintas, los sabores son distintos, la improvisación genera un ritmo en la conversación, en la comida, en el arte, en todo, ¿no? Tú vas en un tren y tú no llevas, para el que llevas al lado casualmente, no llevas un cuestionario. Tú vas, le preguntas, ¿de dónde es usted? Y resulta que es de Zamora.
Y entonces, pues entonces usted conocerá a Sergio Martín. Pues claro, de niño estudió conmigo en los Escolapios. Y a partir de ahí... El colegio de Juan 23, Bueno, José Galera. Hay una conversación. Pero fíjate, hay una cosa que me interesa mucho de la manera de preguntar de Juan Cruz. Bueno, decía yo antes, cuando no está ante una entrevista de Juan Cruz la reconoce bien, a veces por la sencillez, otras por... Es verdad que no son preguntas más largas que las respuestas en ningún caso, a veces son muy directas. Y yo me pregunto, Juan, de cada entrevista, de cada conversación con personajes de la altura, del nivel de Gabriel García Márquez, Susan Sontag, Pablo Neruda, Günter Grass, ¿te llevas algo de cada personaje a casa? Sí. ¿Se queda algo en Juan Cruz para siempre? Es un vampiro. Sí. No, termina uno siendo parte de ellos, o ellos parte de nosotros. Es imposible, si tú tratas a una persona con respeto, claro, es imposible no llevarte algo de su alma. Hay, y lo digo muy brevemente, una entrevista famosa de Rudyard Kipling a Mark Twain. Rudyard Kipling siente la tentación de robarle la pipa en la que fuma Mark Twain, porque él considera, como algunos indios norteamericanos, que si te llevas el corazón de una persona, te llevas el alma, ¿no? Y una entrevista debe tener como objetivo llevarse el alma de las personas. Qué bonita reflexión. Sí, porque además es que es verdad, porque además te llevas un ambiente y te llevas un clima que has creado en esa conversación. ¿Te has sido frustrado muchas veces, Juan, de conversaciones que no salieron como pensabas? Sí, seguro. Seguro, muchísimas. Pero el oficio hace que tú hagas un trabajo para el lector. Tú no haces un trabajo para ti mismo. Oye, ¿el personaje más incómodo para entrevistar, lo puedes decir? En todos los sentidos, Francis Bacon. ¿Por qué? Porque cuando yo le entrevisté, llegué yo al lugar, era un tipo jodido. Al lugar donde habíamos quedado con Maricruz Bilbao, y cuando él me vio, él venía muy peinado, muy guapo, con una camisa así como... Vestía un poco como Fernando Rodríguez Lafuente. Sí, y entonces él me dijo, mire, he pensado que no le voy a dar la entrevista. ¿Qué me dice eso? Dice, no, es que no me encuentro bien. ¿Qué le pasa? Le pregunté yo, que es importante preguntarle a alguien qué le pasa. Y entonces él me dijo, es que tengo asma. Y sacó el Ventolin. Y entonces yo saqué el Ventolin. Y él... Os echasteis un duelo, ¿no? Exactamente, no. Él se dio cuenta... Ahí tenía que sonar... Sacaban el Ventolin. Él se dio cuenta de una cosa, que yo sabía que los ataques de asma son provisionales. Nadie tiene un ataque de asma todo el rato. Además, le dijiste algo más. Yo te quiero entrevistar y soy asmático como tú. Exactamente. Bueno. Y entonces la incomodidad no fue eso. Luego nos sentamos y él eligió para sentarse debajo de una crucifixión suya una tirijala de madera así. Con lo cual allí estuvimos los dos, hora y media, sufriendo la estrechez del lugar, ¿no? Pero fue una entrevista, además, con una enorme carga metafórica. Él, eso lo supe luego, se estaba comunicando a través de mi entrevista con un amigo íntimo que vivía en España, al que él le enviaba mensajes en clave. A través de tu entrevista. Sí, eso lo supe yo después. Qué bueno. Que por eso dio la entrevista. Qué bueno. Esa es una historia fantástica. Bueno, es que Francis Bacon es un personaje es un tipo que contaba que cuando se ponía por la mañana delante del espejo afeitándose, decía, como buen pintor, mira cómo trabaja la muerte en esta cara. Sí. O sea, es que era un personaje trágico. O sea, Juan, ¿cómo se entrevistará a un amigo? ¿Se puede hacer bien? Un médico, y si estamos hablando de un cirujano o un médico forense, no puede tratar a personas con las que emocionalmente está de alguna manera vinculado. ¿El periodista puede hacer una buena entrevista a alguien con el que tiene una vinculación emocional? Tiene que interrumpir esa relación. En ese rato,
desde que empieza la entrevista, que además debe ser muy parcelada. Es decir, tú no hablas de cosas casuales, ni de cosas banales. Tú no discutes con él banalidades. Tú estás hablando delante de una audiencia en el tiempo en que haces la entrevista. Yo le hice una entrevista a Mario Vargas Llosa cuando cumplió 70 años. Y en esa entrevista yo le tenía que preguntar por su incidente con Gabo. Pero yo tenía que saber en qué momento procesal, porque toda entrevista es un proceso o un ritmo, en qué momento eso entra sin que sea ni inconveniente, ni grosero, ni cotilla. Sí, es que no hay cosa más patética que el que va de listillo haciendo una entrevista o el que va de pelota. Cualquiera de los dos son insoportables. Sí. Porque ¿sabes lo que pasa? Que no son nada naturales. Uno va por el entrevistado, lo cual es una ordinariez, porque en el fondo le estás invitando a una entrevista, y el otro va de pelota, ¿sabes? Que es una cosa verdaderamente, joder, o sea, poco chusca, ¿no? El respeto es el centro de una entrevista. Exacto. Pero el respeto mutuo y además la existencia de un compromiso. Ahora yo te voy a entrevistar y desde este momento hasta que acaba la entrevista yo soy un entrevistador y tú un entrevistado. Decir de una entrevista que es a calzón quitado es una guarrería. Sí, total. Porque no tiene por qué. Las entrevistas son con pantalones, camisa y chaqueta. Sí. Claro, Mira, te vas a quitar los calzones. Hay una anécdota que algunos hemos convertido en famosa de Javier Solana. Un compañero de Radio Nacional le fue a entrevistar cuando le nombraron ministro de Cultura. Él era quizá el más campechano de los miembros del PSOE. Pero cuando le hicieron ministro, llegó este compañero y le dijo: Javier, para esta entrevista de radio, ¿cómo quieres que te trate? ¿De tú o de usted? Y Solana le dijo: tráteme usted como quiera. Muy bueno. Toda la vida preguntando, se titula este libro de Juan Cruz. Y cuando me llegó hace un par de semanas, hace una semana, el libro de Juan Cruz, la primera reflexión que hice fue sobre el título, porque tiene mucho que ver con la profesión que hemos elegido. ¿Tú por qué preguntas? Yo pregunto para querer a la gente. A mí me interesa mucho a la gente. La respeto muchísimo y creo que todo el mundo tiene una historia dentro que, bien preguntada, forma parte luego de la historia de la gente. Debo decirte que el título no es mío. El título es de mi madre, que de niño me decía siempre: este chico se pasa toda la vida preguntando. Y hasta ahora. Decía mi abuela que preguntar no es ofender. Bueno, depende. Pero me lo ha robado Juan, pero en los tiempos que corren parece que ni los dichos populares los acabamos de respetar del todo. A veces sí, preguntar sí es ofender. Es que la sociedad española pregunta poco y habla demasiado. Es decir, uno pregunta ¿por qué? Porque tiene curiosidad. Y es hasta un gesto de educación, ¿no? Preguntarte: oye, ¿por qué vas al fútbol? Oye, ¿por qué los sábados haces...? ¿Sabes? No es una agresión, ni muchísimo menos. Y eso a veces parece que es como si alguien se tratara de esconder sobre su mundo cuando no hay cosa más maravillosa, tú lo contabas, pero no hay cosa más maravillosa, no ya una conversación con grandes escritores, como es el caso, sino con cualquiera, sentarte en la barra de un bar, en un café, y empezar a contarse cada uno su vida y preguntándose y charlando. Y así pueden pasar horas. Y así, por cierto, han nacido las grandes amistades. Mira, te voy a decir, tú sabes, nosotros tenemos una tendencia, los seres humanos, a preguntar desde el conocimiento de lo que vas a responder o induciendo la respuesta. Nosotros tenemos que ser muy neutros, como tú bien sabes. Entonces, muchas veces tú te encuentras con un amigo y le dices: oye, ¿qué tal estás? Y ya con la nariz le estás diciendo que tú sabes que está jodido. Y como ya tú lo dijiste antes, os lo repito. No vas a ser tú menos, claro. Entonces, es por el horario. Es decir, yo creo que la pregunta más saludable de todas es aquella que se dice esperando que la respuesta sea buena para la persona que tiene que dar la respuesta. O sea, no hay que sospechar. No hay que preguntar interrogando. No tiene que
ser un poner interrogatorio, ¿no? Bueno, oye, pero Ni anticipar la respuesta, eso... le preguntamos, ¿quién te ha quedado por entrevistar? Que te hayas quedado con... Pero es que sigue entrevistando, como que... verdaderas ganas, ¿no? Pero a ver, que hay alguien que ya... Gente que no pude entrevistar. Por ejemplo, uno, ¿no? Me hubiera encantado entrevistar a Scott Fitzgerald. Toma, y a mí. O a Albert Camus. No, sí. O a Unamuno. Sigue por ahí, y a Shakespeare. Claro. Y a Shakespeare. Y a Shakespeare. No, quiero decir, No, Sigue por esa senda. claro. de los posibles, Y Homero, imagínate que entrevista a Homero. No, pero de los posibles, de Eso, las eso, personas, de los que son contemporáneos tuyos, más o menos. de mis contemporáneos. Hombre, yo pienso que me hubiera gustado mucho ahora entrevistar a Casillas. ¿Hay que ir Casillas? A estas horas las provocaciones no las escuchamos. No, en serio, No, en serio. Me gusta Casillas, me interesa mucho Xavi, me gusta mucho el fútbol. Y creo que Guardiola me parece un personaje muy interesante. A mí Luis Xabi Alonso. Enrique. Xabi Alonso me interesa mucho. Por ejemplo. Xavi Alonso, el otro día le pedí una entrevista yo a Xavi Alonso. Todavía no me ha dicho nada. ¿Te diera que sí? No sé. Seguro. Es Seguro. un tipo... Toda la vida preguntando. Juan Cruz, prólogo de Mario Vargas Llosa. Personajes como Doris Lessing, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Humberto Eco, Günter Grass en su última entrevista. En fin, un lujo que no hay que perderse. Juan, no sé si sabes cuánto cuesta. Es el Círculo de Tiza y no tengo por aquí el precio. Normalmente, Creo ¿sabes? que 23 euros. 23 euros. Pues como decimos siempre, mucho menos, cuesta mucho menos de lo que vale. De lo que vale. Fernando, ¿cuál es tu recomendación literaria Bueno, para esta semana? Rapidísimo. Como acabo de llegar de Atenas y estaba en Grecia viendo monumentos, voy a recomendar un libro de un autor griego, me parece, que es el gran escritor Petros Markaris. El libro se llama Hasta aquí hemos llegado. La crisis griega es un asunto europeo, no es solamente una cosa. Y además la deriva literaria de la crisis griega es un asunto relevante. Petros Markaris con este libro cierra una trilogía dedicada a la crisis griega a través de un personaje fascinante que es el inspector Kostas Haritos de Atenas, del Ática, que tiene en esta novela Hasta aquí hemos llegado, que es un título formidable, porque paseando por las calles de Atenas te das cuenta que han llegado hasta aquí y vamos a ver qué va a pasar después. Pero lo que está revoloteando alrededor de la castigadísima sociedad griega, porque el desastre ha sido para los propios griegos, que se han convertido en mercancía política de la situación, los propios ciudadanos, ¿no? Y lo que hace Kostas Haritos, el inspector y Petros Markaris, es hacer una fotografía de lo que está sucediendo, ¿no? El problema de la inmigración, la irrupción de los grupos fascistas como Amanecer Dorado con agresiones constantes, sobre todo a los inmigrantes, y la desesperación por parte de todos los ciudadanos griegos. Además, que la novela no se limita, es un thriller, un policíaco, pero no se limita a la investigación policial, sino que cuenta un poco el kafkiano entramado burocrático del Estado griego, que es lo que les ha llevado también a este desastre por sus infinitas redes de corrupción a través de décadas, ¿no? Y de nuevo, Markaris dibuja el mapa preciso y conciso del desastre griego. Lo curioso es que en la novela se dan cita las escenas cotidianas, lo que pasa a la gente, el propio Kostas Haritos, que no puede utilizar el coche porque no tiene para gasolina y tiene que ir el inspector de policía en el trolebús y tiene que hacer diversas combinaciones porque además su mujer, Adrianí, no le deja que utilice el coche por el gasto porque ella lleva la economía familiar. Pues al lado de esas situaciones cotidianas está también una investigación muy profunda tanto del punto de vista político como de ciertos asesinatos que se están produciendo, ¿no? Es una historia, lo diré rápidamente, que conmueve, pero que también enfurece al lector. Hasta aquí hemos llegado. Petros Markaris, Tusquet, 18,31 euros. De que traigáis preparado lo del precio, que es una cosa que ha surgido aquí entre nosotros. Hombre, claro. Que nos hemos inventado entre nosotros. Pero es muy importante para el espectador, claro, saber sí. qué cuesta, ¿no? Claro que sí. Fernando, Juan, no os mováis todavía. Un minuto para saber qué preparan, qué trabaja el equipo del canal 24 Horas con Moisés Rodríguez al frente. Moisés, buenas noches. Hola, buenas noches, Sergio. ¿En qué estamos trabajando? Pues mira, entre otros temas destacaremos que la Unión Europea